Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Como algunos sabrán, ya hace algún tiempo la marca AK Diffuser me patrocina con estos difusores para fotografía macro que ayudan a difuminar muy bien la luz y obtener fotografías muy bonitas. El día de hoy amigos, en este video les vengo a mostrar cómo hacía yo estos difusores. Esto para quienes todavía no pueden adquirir uno como este, de esta marca AK Diffuser. Voy a enseñarles qué materiales se necesitan para hacer uno como este casero y también las medidas. Así que eso sería amigos lo que vamos a hacer en este video, espero que me acompañen. Comencemos. Ok amigos, vean, antes de comenzar a hacer el difusor casero quiero mostrarles este de la marca AK Diffuser, que como les dije es una marca que me está patrocinando ya hace algún tiempo y este es el que estoy utilizando más actualmente. Tengo este otro modelo, me han enviado varios diseños, entonces el que utilizo más ahora es este por el tamaño. Como pueden ver, a diferencia de este es mucho más grande y siento que el tamaño favorece a la hora de hacer fotografías macro a sujetos algo grandes como ranas y ese tipo de animales. Entonces vean, este sería ya un difusor específico para macro. Este trae incluso una luz LED por aquí adentro, no sé si la logran apreciar por ahí. Esto nos ayuda a ver mucho mejor por el visor a la hora de hacer fotografías y también cuando utilizamos lentes algo oscuros o diafragmas muy cerrados. Entonces vean, este sería un difusor específico para macro y voy a enseñarles entonces el día de hoy cómo hacer uno casero como este que yo mismo me fabricaba hace ya algún tiempo antes de tenerlos de esta marca AK Diffuser. Este me llegó a dar muy buenos resultados, ya que este material, después de probar muchos materiales, fue el que mejor resultado me dio. Ahorita van a ver ustedes entonces cómo lo hago. Yo también lo que hacía era colocar este otro accesorio por aquí para direccionar más la luz sobre toda esta zona. Entonces vean, el material que vamos a utilizar es el siguiente. Vean, este sería amigos entonces el material que yo utilizaba para hacer este tipo de difusores. Como pueden ver, es un gavetero plástico y este tipo de material fue el que mejor resultados me llegó a dar a la hora de hacer fotografía macro. Esto lo pueden conseguir ustedes en eBay o también en Amazon, por ahí les voy a dejar un enlace. Y las herramientas para hacer este difusor serían las siguientes. Vean, por aquí tengo esto que es para hacer agujeros en el plástico, esta abrochadora que ahorita les voy a mostrar cómo funciona, por aquí unos broches, son plásticos, este pilot y unas tijeras. Esto es muy opcional, ustedes podrían en vez de poner broches utilizar velcro, ahorita les explico cómo. Pero bueno, primero que nada vamos a comenzar ahora sí desarmando este gavetero. Quitamos esta pieza de aquí. Por ahí, como les digo, les voy a dejar qué materiales pueden también utilizar que son muy similares a este. Esto se desarma muy fácilmente. Y ahora lo que voy a hacer aquí es, vean, buscar este lado que es en donde está pegado. Vamos a recortarlo por aquí. Lo siguiente que van a hacer es dibujar un medio círculo imaginario. Yo lo que hacía era lo siguiente, vean, dibujaba un medio círculo de esta manera, como lo voy a hacer ahorita. Vean, hago como una media luna por aquí imaginaria, más o menos así. Entonces ya por ahí tengo una idea de cómo va a ir quedando de grande el difusor. Entonces comienzo a recortar por aquí, me voy a ir un poco más arriba de la línea, tal vez como por aquí arriba, por aquí. Esto va a depender mucho del tamaño, según ya como ustedes quieran hacerlo, o también dependiendo de qué tan grande sea el material que consigan. Algo así, vean, ya tenemos por ahí un medio círculo. No está muy perfecto como pueden ver, pero eso lo afinamos ahorita al final. Entonces lo que voy a hacer ahorita sería lo siguiente, vean, voy a recortar como por aquí
y por aquí le doy una pequeña curva y lo mismo al otro lado. Hago una pequeña curva por aquí y me voy en línea recta aquí. Ahora sí, aquí ya se va más o menos imaginando cómo va a quedar el difusor. Vean ustedes que si uno va doblando esto de esta manera, ya más o menos se va entendiendo la idea. Pero esto lo hice primero que nada para más o menos calcular el tamaño. Creo que ahí sí va a quedar bien. Entonces lo siguiente sería esto. Con ayuda de la regla vamos a trazar una línea como desde aquí hasta este punto. Vamos a hacerla por ahí. Y vean, ya va agarrando más forma. Una vez tengo ya esta forma recortada, lo que voy a hacer es lo siguiente, vean. Vamos a hacer otra media luna por aquí, que va a depender mucho el tamaño según el lente que ustedes tengan. Yo en mi caso, como tengo el Oshiro, voy a hacer una media luna como esta, vean. Voy a dejarles por ahí la medida para que más o menos sepan desde dónde comienza. Vean, vamos a ver, por aquí tenemos los centímetros. Entonces esta media luna va a ser como de 12 centímetros en esta zona de abajo, y de alto va a tener aproximadamente 8 centímetros. Entonces vamos a recortar esta media luna. Primero que nada voy a trazarla igual a esta. Esto lo podrían hacer ustedes como con un vaso o alguna taza de plástico. Y bueno, ahí como pueden ver, ya simplemente vamos a recortar esto por aquí. Van a ver ustedes que de momento se ve algo mal terminado, pero ahorita ya le vamos a dar forma a todas estas puntas para que no queden así tan filosas. Ya por aquí va agarrando forma. Ya como pueden ver ustedes aquí, puede uno dar esta forma, que es la que andamos buscando, para que el difusor quede de esta manera. Vean ahí. Entonces aquí es en donde van a ir los broches, o también en esta zona ustedes lo que pueden hacer es colocar velcro. Ponen una cara del velcro por aquí y la otra aquí. Entonces ya de esa manera pueden cerrar este círculo. En este caso, amigos, como este difusor lo estoy haciendo igual a este que yo utilizaba con el lente Oshiro, voy a darles la medida que hay de broche a broche. Por aquí serían 19 centímetros lo que hay de este broche a este otro. Entonces igualmente lo vamos a hacer por aquí. Voy a marcar por ahí en el centro de esta parte, y por aquí va a ir el otro. Entonces ahí tenemos ya el sitio en donde van a ir los broches. Como les dije, se puede hacer con velcro, que sería un poco más fácil. Yo lo hago con broches porque tengo esa abrochadora, entonces me ayuda mucho. Por aquí, con ayuda de esta otra herramienta que les mostré, lo que hago es hacer este agujerito por ahí y otro por aquí donde marcamos, y listo. Ahora seguiría entonces colocar los broches. Ya por aquí tengo los 4 broches que vamos a utilizar, y vamos a primero que nada poner este por aquí y este por aquí. Una vez que lo tenemos así, apretamos aquí y presionamos. Por ahí estaría el primer broche. Como pueden ver, quedó bastante bien. Vamos con el siguiente, que va al lado contrario. Entonces vean, esto es algo que deben de tomar muy en cuenta si lo van a hacer con broches, que hay que saber muy bien a qué lado va cada uno, porque si no luego no van a poder cerrarlo por aquí. Entonces de esta manera es como yo lo hacía. Ahora pongo este por aquí y cerramos ahí,
y listo. Vean, ya por aquí tenemos esto completamente cerrado y con esta forma que es la que estaba buscando. Entonces amigos, ya por aquí lo tenemos prácticamente listo este difusor, pero todavía falta afinar algunos detalles, como les dije, quitar estos filos y dejar un poco más alineado esto, que como pueden ver por aquí quedó esto un poco más salido a diferencia de esta otra parte. Esto no sucedería si el material fuera más grande. Como este material trae estos dobleces aquí, suele pasar esto, pero lo que yo hacía siempre era entonces recortarlo un poco para que quede similar al otro. Por aquí con ayuda del pilot igualmente. Vean ya por aquí como se va viendo mucho mejor. Y ahora voy a mejorar esta zona de aquí. Y vean amigos, ya por aquí prácticamente tenemos este difusor listo. Obviamente no me quedó exacto a este otro que utilizaba yo antes, porque bueno, aquí más que todo quería mostrarles algo rápido como los hacía, para si ustedes están pensando en hacer algo así. Aquí yo lo que haría sería terminar de recortar un poco este círculo mejor. De guía utilizaría, como les dije, alguna taza plástica o incluso algún plato de comida podrían utilizar aquí para darle esta curva más perfecta. Eso si ustedes son algo perfeccionistas, pero bueno, ya así este difusor va a cumplir su trabajo. Por ahí les voy a ir dejando imágenes que logré yo utilizando este difusor. Vamos a colocarlo por aquí en la cámara para que vean cómo quedaría. Ya como pueden ver por aquí, así es como quedaría este difusor, que como vieron es bastante sencillo de realizar. Aquí si ustedes no tienen broches, entonces como les dije, lo que podrían hacer es colocar un velcro en esta zona y de esa forma simplemente presionan y ya quedaría por ahí. Entonces amigos, esto sería todo. Como pudieron ver ustedes, es algo sencillo hacer un difusor como este que utilizaba yo, daba muy buenos resultados. Por ahí les dejé algunas imágenes de ejemplo. Entonces eso sería amigos este tutorial de cómo hacer un difusor casero para los que están pensando en iniciar en el mundo de la fotografía macro o ya hacen fotografía macro y todavía no piensan adquirir un difusor como este. Esta opción es muy buena, da muy buenos resultados, entonces por un precio bastante económico pueden ustedes lograr muy buenas fotografías. Así que bueno amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle me gusta. Nos vemos en la próxima. Pura vida.